tal? Gracias por permitirme continuar llegando a sus hogares, redes sociales, sitios de trabajo, universidades. Durante esta pandemia, por cierto, aquí estamos de vuelta en la entrevista en lapatilla.com y este 31 de agosto, un día muy especial o quizás un día de importancia para la historia. No lo vamos a calificar como si bueno o malo, pero surgen noticias y una de ellas es que el régimen de Nicolás Maduro anunció una serie de indultos y nosotros vamos a conversar justamente con John Goicoechea, joven político, abogado, quien tuvo que irse al exilio por estar siendo perseguido por el régimen de Maduro. Y quisiéramos comentarle a él, empezar a preguntar, John, como político, ¿cómo considerarías estos señalamientos, este anuncio que realizó Jorge Rodríguez anunciando una serie de indultos a varias personalidades? Mire, en primer lugar, eso no es un indulto, ¿no? Tiene consecuencias en la práctica, por supuesto que las tiene, porque estos señores han sido secuestrados, los diputados han sido secuestrados, los que estaban presos y los que no tuvieron que huir para que no los secuestraran. Ahora, no puede indultar quien no es presidente y además no se puede indultar a personas que han sido inocentes y en muchísimos casos han tenido juicios injustos, en muchísimos casos no, en todos, porque no ha habido ninguno de esos casos en donde se haya podido ir a la justicia con imparcialidad, etc. Entonces, primero me alegra porque van a salir los diputados presos y yo he estado preso, yo sé lo que es y me alegra humanamente. Eso es como ser humano y me alegro y lo celebro y voy a darle un abrazo a los vea, Enzo, a Gilbert, que han pasado además toda clase de torturas, que han estado pasando hambre, etcétera, me alegra. Ahora, eso desde el punto de vista personal. Desde el punto de vista político, oye, esto es una jugarreta demasiado burda, porque cada unas elecciones, entonces Maduro empieza a soltar gente para darle credibilidad a sus elecciones. Yo salí con ocasión a una elección, pero cada vez que hay una elección, empiezan a soltar secuestrados para aplacar un poco la presión internacional y para decir yo tengo ánimo de negociación, vengan, negocien conmigo unas elecciones, aunque no están dispuestos a dar las condiciones electorales necesarias para que ese acto pueda representar realmente la voluntad popular. ¿Esto fue un gesto del régimen o esto fue una estrategia? ¿A quién realmente se beneficia con esto? Mira, bueno, como te digo, depende, Daniel, porque uno no puede, la política como la vida, no la hacen máquinas, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a Renzo Prieto, que está preso todavía hoy en este momento, mañana le preguntas cuando salga si fue algo bueno salir, la respuesta va a ser sí. Entonces, desde el punto de vista personal, como te digo, uno puede entender lo que significa esto y es empático y solidario con lo que significa esto y me alegro. Ahora, desde el punto de vista político, esto solo beneficia a Nicolás Maduro. ¿Lo beneficia por qué? Porque esto le permite ir a Maduro, ir a donde Borrell, ¿no? Esto le permite ir a Europa, ir a los países del Grupo de Lima y decir, oigan, yo estoy dando gestos, yo Si estoy es que avanzando. sale. Sí, yo estoy avanzando, yo estoy dando gestos. Y con ello, bajar la presión, los distrae un rato, los distrae unas semanas, tal. Entonces Europa dice, no, vamos a no tirarle tan duro a Maduro porque parece que ahora sí el tipo va a negociar y hay posibilidades de que negocien unas condiciones mínimas y tal, tal, tal. Vamos a darle chance a ver qué pasa. Y en ese chance a ver qué pasa, se pasa el tiempo, baja la presión y el tipo se lanza a sus elecciones. Eso es una película que nosotros ya hemos vivido. Eso ya lo vivimos. Eso fue lo mismo que hizo con el diálogo de República Dominicana y eso es lo mismo que hizo antes de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego con las gobernaciones lo hizo, luego con la presidencial lo hizo, con la presidencial del 2018 y ahora lo está volviendo a hacer, la irrita. Entonces, esta es la estrategia del tipo. Cada vez que tiene una elección enfrente, el tipo lanza saca unos presos de la cárcel, le dice a Europa en conversaciones cerradas, le dice, mira, yo estaría dispuesto a hablar con la oposición y eso baja la presión, tácata, y palo cochinero. Eso es lo que pasa. ¿Qué piensas tú de que la oposición o sectores de oposición o personalidades de la oposición se estén sentando con el régimen? Mi hermano no es si el régimen o si no se sienta con el régimen.
El problema es para qué te sientas con el régimen. Si tú me dijeras que como parte de una estrategia general se está hablando con Nicolás Maduro para que se vaya del poder, si yo te diría, amén. Pero las conversaciones no son para eso. Los acuerdos a los que se han llegado son para eso. Los acuerdos son para participar en las elecciones estas, en la fraude electoral que quieren hacer el 6 de diciembre, participar con el pretexto de, bueno, si no participamos y no salvamos los espacios, entonces, ¿qué queda? Ganarán 20, 30 diputados, porque más de eso no van a ganar, y estoy siendo muy generoso. Ganarán 20, 30 diputados que se van a sentar en la Asamblea Nacional con Diosdado Cabello de presidente a que les dé coscorronazos, les quiten el micrófono y les calle la boca cada vez que le dé la gana. Y con eso le van a permitir a Maduro decir, yo tengo una Asamblea Nacional en la que está la oposición. Eso es lo que están logrando. ¿Cuál es el argumento? No, es que hay que ir y hay que tener, aunque sea 20 diputados, para después el año que viene, cuando haya las alcaldías y las gobernaciones, volver a reelegir a los alcaldes y gobernadores Baruta, Chacao, Latillo y 7 o 8 municipios más. Y entonces, después de eso, revocatorio. Pero no se le olvida, Enrique Capriles propuso un revocatorio en el año 2017 y estos tipos se burlaron de eso. O sea, pero dicen que él es uno de los que se está sentando. Pero dicen que él es uno de los que se está sentando. Bueno, mira, yo doy el beneficio de la duda a todo el mundo. Yo sí quiero recordar que Enrique Capriles se le apoyó cuando a él le tocaba ser candidato. Y se le apoyó no solo cuando ganaba, ni cuando había expectativa de ganar. A Enrique se le apoyó para perder 2 elecciones presidenciales y para perder un referéndum revocatorio que nunca pudo realizar. Para eso se le apoyó a Enrique por años como líder de la oposición. Yo no espero menos de Enrique. Sería una innobleza de su parte que él, habiendo sido cabeza de la unidad que construimos entre todos, ahora, porque no le toca encabezar a él, entonces le dé una patada a la unidad. Espero que no lo haga, genuinamente lo espero. Creo que Capriles es un dirigente que ha trabajado mucho en este país, pero bueno, sus obras hablarán por él. ¿Qué va a pasar el próximo 6 de diciembre y qué va a pasar el próximo 6 de enero del 2021? Mira, yo después de, o sea, después de que el gobierno ilegítimo, después de que la dictadura se lanzó el CNE sin consulta con nadie, cerró cualquier puerta de validez para esas elecciones. Ellos mismos mataron su elección, porque ellos habían estirado la arruga con el tema de la conversación con la Asamblea Nacional para ver si se designaba un CNE 221, etcétera, con lo que no estábamos de acuerdo, pero esa era la expectativa de Stanley González, por ejemplo, de varios diputados que decían, bueno, aquí hay todavía una posibilidad de negociación para un CNE equilibrado. Eso, cuando el régimen se lanza esto, cosa que no nos sorprende ni nos sorprendió, o sea, era lo que pensábamos que iba a pasar, pero cuando el régimen se lanza una designación del CNE, de su CNE, su yo con yo de CNE, mata cualquier validez de la elección. Y la prueba está en las reacciones internacionales a esa designación. A partir de allí se pronunció Estados Unidos, se pronunció Europa, se pronunció el Grupo de Lima, decir, no reconozco tu elección, pues no reconozco tu CNE. Entonces, una elección que no va a ser reconocida a nivel internacional no le va a resolver el problema a Maduro. Quiero decirles que esta farsa no tiene consecuencias en la práctica. Y te voy a decir por qué. A la Asamblea Nacional ya le quitaron todo lo que le podían quitar. La Asamblea Nacional le quitaron la sede, le quitaron el sueldo de los diputados, han metido presos a diputados, le quitaron, bueno, le quitan la inmunidad parlamentaria de manera expresa, de forma expresa. Así es. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo único que no pueden hacer es lo que necesitan en este momento, que es quitarle el reconocimiento internacional para que Maduro pueda tener oxígeno levantando sanciones. Y eso no va a pasar. Como no va a pasar que los diputados venezolanos se vendan, como no va a pasar que los diputados venezolanos claudiquen en su lucha, como no va a pasar que validen a Maduro. Maduro va a seguir asfixiado y vamos a seguir dando esta pelea hasta que lo saquemos de ahí. Lamentablemente, es demorado mucho más de lo que nosotros pudiésemos esperar. Somos absolutamente conscientes del sufrimiento de los venezolanos, absolutamente conscientes, lo sufrimos todos. Yo no estoy allí, pero está mi papá, está mi mamá, está mi abuela, o sea, lo sufrimos todos. ¿Qué le esperan los venezolanos, John, el próximo año? ¿Perdón? ¿Qué le esperan los venezolanos el próximo año?
Mira, yo creo que los venezolanos nos espera un año duro, pero ningún político serio en la historia de la humanidad, ninguno, ha dejado de pelear porque sea duro. Si Winston Churchill hubiese, mira, esa es la posición de quienes van a ir a esa elección, es la posición de los franceses que entregaron Francia para no sufrir el bombardeo sobre París. Y se arrepintieron y vivieron de rodillas y terminaron enjuiciados en un tribunal de guerra. Por el contrario, ahí está el otro ejemplo, Churchill, en pleno desastre, e incluso cuando pensaba que no tenía esperanza, perseveró. No existen líderes históricos. Bolívar, ¿cuántas veces no estuvo contra las cuerdas Bolívar? ¿Cuántas veces no estuvo contra las cuerdas Miranda, preso, que fue preso como 3 veces Miranda? No hay históricos que en los momentos de adversidad se doblen. No, Venezuela no se va a doblar, Juan Guaidó no se va a doblar y la Asamblea Nacional no se va a doblar. ¿Va a ser duro? Sí, pero nos espera la libertad. ¿Qué opina Juan del Tiar? John Boycochea del Tiar, perdón. Mira, el TIAR hay que trabajarlo con inteligencia y con prudencia. Yo creo que es posible, muy posible, que nos quede al final del camino la opción militar como última opción y como única opción. Yo no pateo la opción militar. No creo que hay que tratarla con mucha responsabilidad. Lo que sí creo, ¿no?, es que, por ejemplo, hacer populismo con eso es muy peligroso. Lo que está haciendo María Corina es muy peligroso. María Corina sale y dice, yo prácticamente a exigirle a los Estados Unidos que manden tropas. Y es una torpeza tal que le responde el embajador de los Estados Unidos, le responde a María Corina, diciéndole que haga su trabajo antes de pensar en el plan B. Entonces, si tú tienes que negociar con unos aliados una acción militar, diplomática, de cualquier naturaleza, si tú tienes que negociar con unos aliados una acción, tú pones a los aliados ante la opinión pública en plena campaña electoral contra la pared. O sea, que el delirio, ¿no?, es que están de camisas de fuerza, porque estos tipos son los dueños de los aviones. Y si tú les pegas y los golpeas y los arrinconas, ¿qué crees que va a pasar? Sí, bueno, No realmente van a no seguir decidimos en ayudando. las políticas militares de otros países, eso es Imagínate, indudable. pero imagínate tú, hay una campaña electoral en Estados Unidos y María Corina no se le ocurre otra cosa que poner a los gringos contra la pared con el tema de la invasión militar. Inteligencia, hermano, porque puede ser que esta sea nuestra última opción. Yo lo que pasa es Inteligencia que, y prudencia. yo lo que pasa es que bueno, tú lo sabes porque tú no estás separado de lo que pasa en Venezuela. En Venezuela hay hambre, en Venezuela hay crisis, en Venezuela se necesita oxígeno, hay la pandemia. Entonces, ¿será fácil salir del régimen así de sencillo sin una ayuda internacional? Se Hermano, puede hacerlo, yo creo que podemos puede. lograrlo. Daniel, es muy posible que no. Y es posible que a la larga o a la corta nosotros tendremos que manejar. Yo me pregunto, ¿de verdad hay alguien tan inocente en Venezuela como para pensar que cuando el gobierno se ha sentado con los mandatarios, cuando Juan Guaidó se ha sentado con los mandatarios globales, este tema no se ha hablado? O sea, ¿alguien es tan estúpido como para pensar, ¿entiendes?, que estamos en todo estamos en y que este tema no lo hemos hablado? Oye, o sea, nosotros no somos idiotas, ¿entiendes? O sea, no se llega a la Casa Blanca por idiota. Tú no tienes el apoyo de 60 países por idiota. Bueno, Pero las cosas, tú no puedes salir a hablar de negociaciones con los países cuando no hay un consenso. ¿Cómo, o sea, ¿qué fuerza tenemos nosotros para obligar a los Estados Unidos a no, mandarnos marines? ninguna, O sea, ninguna. esto es una cosa que hay que trabajar con los aliados, no contra los aliados. El delirio, de verdad, de Vente y de María Corina, el delirio de hablar por Twitter de estas cosas y de poner a los gringos contra la pared. Bueno, eso es de loco. O sea, ¿cuáles son los ejércitos que tiene María Corina para poner a los gringos contra la pared? O sea, esto se hace seriamente, ¿vale? Ya para finalizar, John, te quería preguntar, ¿qué va a pasar con el cese de la usurpación? El gobierno Yo tengo y las esperanza. elecciones libres. Yo tengo esperanza. Tristemente, muy tristemente, esto se ha retrasado. Creo que hay errores nuestros que tenemos que reparar y enmendar. Creo que hay errores de terceros y creo que hay errores también de nuestros aliados. Bueno, y creo también que nos enfrentamos a una gente
cuestión ha estado dispuesta a mucho más de lo que cualquiera podría haber estado dispuesta. Esta gente ha estado dispuesta a que se hayan ido 5 millones de venezolanos, ha estado dispuesta a matar de hambre a la gente, ha estado dispuesta a que se mueran la gente de enfermedad por no tener una pastilla. Bueno, todo lo que sabemos. Pero con todo y eso, yo soy optimista. ¿Y por qué soy optimista? Porque a esta gente no le queda mucho. Mira, esta gente hace 3 años controlaban todo en Venezuela. ¿Hoy qué le queda? La Fuerza Armada, concretamente. El último bastión de Nicolás Maduro es la fuerza. Y eso también se le va a quebrar. Yo creo que hay que continuar. Creo que hay que ser fuertes. Va a ser muy duro. Soy solidario con los venezolanos. Sé que es muy difícil pedirle a los venezolanos que aguanten, pero decirles lo contrario es mentirles. Lo que le están diciendo, que esto se puede salir en un mes, es mentira. No es verdad. Es mentira, populismo, decir lo que la gente quiere oír para conseguir seguidores y para conseguir retweets. Lo serio aquí es decir, le estamos echando pichón, le estamos echando bola a esta lucha. Hemos ido presos, hemos ido al exilio, hemos puesto muertos, hemos puesto el partido, hemos entregado la vida por esto. Pero bueno, no es hora de claudicar. Y espero que los venezolanos, y sé que los venezolanos nos van a acompañar hasta la democracia, hasta que llueva. Muchísimas gracias a John Goycochea, gracias por atendernos, por haber estado con nosotros acá en la entrevista en La Patilla. Futuramente podríamos estar conversando nuevamente de acuerdo a cómo vaya cambiando el clima o el panorama político en el país. Gracias por atendernos. Ya ustedes escucharon, era John Goycochea acá en la entrevista en La Patilla. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.